yo vivo sin estrés, porque yo digo, yo quiero ser un pastor que no quiero morirme de estrés, no quiero morirme de un infarto, de un paro cardíaco, no quiero morirme de tanta preocupación. Por eso hay tantos pastores que han muerto por eso, y lo digo con mucho respeto, no lo digo que yo sea un mejor pastor que todos los demás, pero sabes que hay muchos pastores que mueren de estrés, hay muchos pastores que mueren de preocupación, hay muchos pastores que mueren por causa de estar llevando el ministerio y llevando una iglesia, porque se estresan demasiado. ¿Sabes por qué? Porque no dejan a Dios hacer su parte, porque a veces uno quiere hacer la parte de Dios también, pero Dios dice, ¿sabes qué? Tú vas hasta donde tú puedes y déjame a mí lo demás. ¿Por qué me voy a estresar yo si no viene gente, si no se llena este lugar? Si Dios es el que conoce los corazones, si Dios es el que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros, amén. Y apenas le ponía a mi esposa ese ejemplo el jueves y le decía, ¿tú sabes cómo es que comienza una persona un negocio o un restaurante? Y no que esto sea un negocio, ¿verdad? Pero un ejemplo de esta manera. Cuando una persona abre un restaurante, ¿verdad? Que está esperando que desde el primer día vengan cientos de personas a su establecimiento y se esmeran en cocinar, en hacer la comida, como si fueran a venir 1000 personas en un día a ese restaurante, aunque no vengan más que solamente 1 o 2 personas. Pero ¿sabes qué? Que eventualmente la gente empieza a venir. ¿Por qué? Porque les gusta la comida. Porque dicen, ¿sabes qué? Encontré un restaurante nuevo y está buenísima la comida ahí. Y entonces esa persona vuelve a ir e invita a alguien más. ¿Por qué? Porque le gustó lo que comió. ¿Y por qué le gustó lo que comió? Porque se esmeraron en preparar la comida, se esmeraron en hacer algo rico para la gente. Amén. Y aquí nosotros así nos esmeramos. Aunque en ocasiones no vemos gente, aunque en ocasiones solo es mi esposa y yo, pero igual nos esmeramos porque sabemos que la gente tiene que recibir una palabra de parte de Dios, amén. Que la gente tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios, que la gente tiene necesidad de adorar a Dios, amén. Cuando comenzábamos estaba yo diciéndoles que tenemos que cambiar la perspectiva de por qué vengo yo a la iglesia. ¿Por qué es que yo me acerco a la iglesia? ¿Por qué es que yo invito a una persona a la iglesia? Muchas veces nosotros invitamos a alguien y le decimos, ven a la iglesia porque Dios puede hacer un milagro en tu vida, Dios te puede dar sanidad, Dios te puede dar un trabajo, Dios te puede ayudar financieramente. Pero ¿por qué no decirle a la gente, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia para que tu alma pueda tener salvación, amén. Porque ese es el enfoque del evangelio. El enfoque del evangelio es que nosotros tengamos salvación. Mi enfoque no es primero venir a la iglesia a ver qué Dios me puede dar, sino a que yo necesito salvación en mi alma, aunque Dios no me dé nada más, amén. Tenemos que cambiar la perspectiva. Es lo mismo la perspectiva que uno tiene en el altar. Cuando a veces uno está en la adoración, a veces uno siente pasar enfrente y decir, voy a pasar, quiero postrarme, quiero adorar. O cuando termina una predica y la gente siente en su corazón, voy a pasar, voy a postrarme. Pero inmediatamente viene a nuestra mente, pero van a pensar que soy pecador. Van a pensar que lo que está hablando el pastor, de los que están mal, van a pensar que soy yo el que estoy mal. Pero sabes que yo rompí con esa manera de pensar. Un tiempo, todo el tiempo me la pasaba en el altar. Comenzaba la alabanza, la adoración, ahí estaba. Terminaba el servicio y aunque decían, pase si eres un pecador, y yo pasaba como quiera, pero yo pasaba porque quería adorar a Dios, no porque fuera un pecador, amén. Entonces tenemos que entender que el altar no es nada más para que pasen los pecadores y se arrepientan, sino que el altar es para que la gente se acerque a adorar a Dios, amén. Yo no construí todo esto y estaba con la mentalidad de aquí los pecadores van a recibir perdón, sino yo lo hice con la mentalidad de que aquí Dios va a ser adorado, amén. Y en la adoración Dios trae perdón de pecados, amén. Y bueno, pues vamos a pasar al tema porque si no con esta introducción me la largo, amén.
Ahí donde estás, ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos permite estar aquí reunidos. Yo te pido, Señor Jesús, por esta palabra que se va a estar dando, que seas tú obrando, que seas tú hablando, que seas tú tocando vidas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dale otro aplauso bien fuerte al Señor. El tema que traigo el día de hoy se llama No vuelvo atrás. Y vamos a buscar en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60. Juan capítulo 6, versículo 60. ¿Lo tienen? Y dice ahí, tiene un subtema ahí, dice palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cuántas veces has salido de la iglesia y le dices a tu esposa, ay, era el pastor como que me echó la pedrada a mí, ahora el pastor como que lo que predicó lo dijo por mí, lo dijo porque sabe lo que yo estoy pasando, o que dicen, oye, esa palabra que dijo ahora sí como que estuvo muy, muy dura, muy fuerte, como que nos juzgó, como que nos condenó? No sé cuántos les ha llegado a pasar, a mí me llegó a pasar también, salía y decía, este pastor, a mí, yo decía, en ese tiempo decía groserías, y decía, no, hombre, es el pastor, hijo de la quién sabe qué, y lo que dijo, lo dijo por mí, y yo pensaba y yo sentía que todas las palabras que predicaba todos los domingos iban dirigidos para mí, pero no es así, amén. Uno como pastor hace o al menos yo hago un tema, pero no pienso en nadie en específico. Por eso muchas veces lo he dicho, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, amén. Yo no predico de algo que yo te conozco, yo no predico de algo que tú me contaste, sino que yo predico de lo que Dios pone en mi corazón a hablar, amén. Y como lo decía, es Él el que va a tocar, es Él el que va a tocar los corazones, yo no. Tal vez yo podría ahorita sentarme en una silla y nada más estarte leyendo lo que tengo, y si Dios quiere va a tocar tu corazón, aunque yo no grite, aunque yo no brinque, aunque yo no salte, aunque yo no corra, aunque yo no haga. Tenemos que enfocar siempre en que Dios es el que hace las cosas, en que Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente somos un instrumento para que Dios hable a cada uno de nosotros, amén. Entonces seguimos leyendo ahí y dice Jesús, ¿esto os ofende? Cuando ellos estaban murmurando, llega Jesús y les dice, oigan, ¿les ofendió la palabra? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. ¿Ves? Jesús conoce los corazones, amén. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno debe venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Entonces, para entrar en contexto, muchas veces cuando nosotros escuchamos esta palabra, pensamos que Jesús la está dando como en un tipo de reproche. Y muchas veces nosotros como pastores, cuando la gente se empieza a ir, ofendemos a la gente y les decimos, también ustedes se quieren ir, pues lárguense.
pero Jesús no lo dijo en ese contexto, sino que Jesús lo está hablando en el contexto de que la gente entienda que la palabra que Él les está dando es una palabra de vida, y es una palabra que es espíritu, y es una palabra que va a traer salvación. Por eso después le dice a sus discípulos: ¿y ustedes qué quieren hacer? ¿Quieren irse también con ellos? Adelante, pueden hacerlo, pero las palabras que yo las doy, no las doy con la intención de ofender. O sea, Jesús aquí por eso les dice: oye, ¿esto les ofende? Porque Jesús nunca dio una palabra para ofender al pueblo. Tal vez sí las daba para ofender a los religiosos de aquel entonces, pero para ofender a sus discípulos no. Toda la palabra que Jesús dio nunca fueron con la intención de ofender a alguien, de ofender directamente a un pecador, de ofender directamente a alguien que necesita salvación. Por eso tú no sientas que la palabra de Dios viene con un dardo que es ofensivo a ti, sino que es con la intención de que tú recibas vida en ti y que recibas espíritu en ti por medio de la palabra. Amén. Entonces tenemos que estar confiados de que la palabra de Dios nos va a dar vida, de que la palabra de Dios va a traer espíritu dentro de nosotros, nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar a seguir avanzando. Amén. Ese es el propósito de predicar el evangelio. ¿Cuántas veces has escuchado a gente irse de la iglesia por una palabra que escuchó y no le gustó? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a escuchar siempre lo que quiere oír o lo que le conviene oír, y cuando llega a un punto de escuchar algo que va en contra o que no le gusta, muchas veces se va. Ay, es que ya me dijo que yo tengo que dejar el pecado, no, yo no vuelvo a venir aquí, nada más me están juzgando, nada más me están criticando. Pero tú no sabes que si te están diciendo la palabra deja el pecado, es para un beneficio para ti, no es para que te vaya mal. Amén. Y me llama la atención que mucha de esta gente ya había seguido a Jesús por un tiempo, ya eran sus discípulos. No dice que era gente que solamente le seguía, dice que muchos de sus discípulos en ese momento regresaron atrás, volvieron atrás, lo abandonaron, porque la palabra que Jesús hablaba se les hacía muy dura. ¿Por qué se les hacía muy dura? Era porque no querían ellos sujetarse a lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos querían seguir pecando, ellos querían seguir con la vida en la que estaban, no querían cambiar. Por eso la palabra se les hacía muy dura. Por eso ellos mejor decidieron regresarse, porque dijeron: no, ¿sabes qué, Jesús? Ya, es que tú todo lo que hablas es que yo tengo que cambiar, que yo tengo que dejar esto, que yo tengo que amar, que yo tengo que perdonar, y yo no lo quiero hacer, porque cuán difícil nos es para nosotros obedecer a lo que el Señor Jesús nos está pidiendo. Porque dar un sacrificio es muy fácil. Por eso el Señor Jesús dice que se deleitan más en la obediencia que en los sacrificios. Amén. Tú puedes traer un sacrificio fácil. Yo puedo decirte ahorita y utilizar ese tipo de doctrina y decirte: tráeme aquí ahorita tu mejor ofrenda para que Dios te perdone, para que Dios te ayude, para que Dios te prospere. Y para mí es bien fácil sacar un billete de a 100 y traerlo. Es un sacrificio que yo puedo hacer, que es fácil para mí. Pero si el Señor me está diciendo: ¿sabes qué? Perdona a aquel a quien tú odias, perdona a aquel quien te lastimó, perdona a aquel quien te dañó, y yo no lo quiero hacer, me es difícil. Siempre me va a ser más difícil el obedecer que el dar un sacrificio. Por eso el Evangelio se trata de obedecer. El Evangelio se trata de creer en lo que Él me está hablando. Amén. Entonces tengo que obedecer. ¿Tiene frío? Porque veo unos que están como... Le bajamos al aire si quieren, yo tengo calor, pero es que yo soy polar. Ya si por mí fuera, aquí les pongo nieve que les esté cayendo. Pero sí, qué difícil es obedecer. ¿Por qué te pega tu mamá? ¿O por qué te pegaba tu mamá? ¿Por la travesura o porque no obedecías? Porque no obedecíamos, ¿verdad?
porque decía no corras porque te vas a caer, y ahí vamos a correr y nos caemos, y todavía aparte de que nos caemos llegaba la mamá con la chancla y decía ahorita te voy a acabar, chamaco, y órale, chanclazo, cinturonazo. ¿Por qué? Porque no obedeciste. Así es también con el Señor. Si tú no obedeces te vas a caer, y cuando te caes te va a doler más, porque va a venir corrección a tu vida, porque Dios va a hablar más duro a tu vida. Por eso tenemos que obedecer al Señor, saber que es más importante la obediencia que el sacrificio. Amén. Porque si el Señor te dijera sube las escaleras y bájalas 20 veces y te voy a bendecir, fácilmente subes y bajas. Pero si el Señor te dice obedéceme en esto, en aquello, ahí es donde nosotros decimos como que ay no. Y yo pienso que toda esta gente por eso dejó de seguir a Jesús, porque todas las palabras que Jesús hablaba eran acerca de obediencia. Por eso Él dijo, oíste que se dijo que vas a amar a tu prójimo y vas a odiar a tus enemigos, pero vas a amar a tus amigos. Y Él dijo, pero yo les digo que no es así, sino que tienes que amar también aún a tus enemigos. Amén. Esa es una obediencia, no es un sacrificio. Y mucha gente en ese aspecto por eso chocaban con Cristo, porque decían, oye, este que viene a cambiarlo todo. Y aún de los discípulos decían, este que está trastornando el mundo, este que está trastornando las ciudades, este que está trastornando todo. ¿Por qué? Porque llevaban una predicación que era diferente a lo que ellos habían escuchado, porque ellos pensaban que todo se trataba de sacrificio, pero Jesús vino a enseñar que todo se trataba de obediencia, de obedecer. Por eso hay una parte en donde el Señor habla también a su pueblo, me parece que es en Malaquías, y dice, ya estoy harto de sus sacrificios. Él dijo, estoy hastiado ya de lo que me traen, de los sacrificios, de los borregos, de las vacas. ¿Por qué? Porque yo puedo traer un sacrificio y desobedecer. Y el pueblo de Israel había caído en una costumbre de decir, ahorita voy a pecar, pero ya tengo apartado mi borrego que voy a traer el sacrificio para que mi pecado sea perdonado. Y traían el borrego, lo sacrificaban, era su pecado perdonado y salían a desobedecer a Dios todavía, a seguir desobedeciendo. Al cabo que al rato traigo otro borrego a que lo sacrifiquen para perdón de mis pecados. Amén. Por eso es muy importante la obediencia. Y ahí es donde muchos topamos con pared, en la obediencia. Pero la obediencia es para nuestro beneficio. Amén. Mucha de esta gente servía a Jesús ya por mucho tiempo. No era gente que tenía 1 o 2 meses, quizás tenían ya más de 1 año porque eran discípulos. Y me puse a pensar por qué abandonamos en ocasiones. Y es que el ser humano es muy dado a dejar proyectos a medias, o en ocasiones ni siquiera comienzan los proyectos. Por eso en ocasiones somos el hombre del mañana, porque decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, mañana comienzo con esto, con aquello, y nunca se llega ese mañana, nunca empezamos. Amén. Y a veces decimos, para la otra semana ya voy a buscar a Dios, para la otra semana ya me voy a convertir, para la otra semana ya voy a ser diferente. Pero tenemos que especificar, porque a veces no decimos en qué semana. Y el esposo, la esposa o los hijos ya están esperando y dicen, oye, mi mamá, mi papá dijo que ya iban a cambiar la semana que entra, pero no especificaron de qué año. A veces se tardan mucho tiempo en cambiar. A veces dejamos proyectos a medias. A veces comenzamos a caminar con el Señor Jesús y comenzamos a cambiar nuestra vida, pero cuando llegamos a un cierto punto del cambio, retrocedemos y dejamos todo tirado. Pero ¿cómo puede ser que yo voy a retroceder si ya avancé más? Cuando tú vas avanzando, estás más cerca cada vez de la meta. Aunque a lo mejor lleves apenas 1/4 caminado, digamos que la meta está a 2 millas y llevas 1/4 de milla caminado, pero ya estás más cerca de llegar a la meta. Y si imagínate, vas a retroceder. Imagínate que yo retrocediera. Todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado, todo lo que he llorado, todo lo que me ha afligido, voy a tirar a la basura todo eso
simplemente porque ya no aguanto, Señor, ya no te quiero seguir, ya no te quiero servir, sino que yo tengo que tener persistencia en el cambio, tengo que tener persistencia. Por eso Pablo en una parte dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, dice, sino que me extiendo hacia adelante hasta llegar al llamado del supremo, al supremo llamamiento. Pero él primero dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero después más adelante dice, lo logré, he peleado la buena batalla, estoy listo para ser muerto, porque él sabe todo lo que pasó, él sabe todo lo que luchó. En el evangelio vas a pasar dificultades. Es una mentira aquellos que predican que ven a Cristo y todo te va a salir bien, y todo te va a ir bien, y todo va a cambiar para bien. Esa es una mentira. Es una mentira también del enemigo. Porque Jesús nunca predicó diciendo, ven a mi Padre y todo te va a ir bien. Jesús dijo, acérquense, arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados. O sea que aunque yo esté en Cristo voy a sufrir, voy a tener adversidad, voy a pasar por problemas, voy a tener luchas, voy a tener dificultades, sí. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que mi alma es salva. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que mis pecados fueron perdonados. Dice una parte en la Biblia que hay de aquel que sufre estando Dios lejos de él, porque bienaventurado el que sufre estando Dios de cerca. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? No dice que no voy a sufrir, pero dice que soy bienaventurado, porque cuando sufro ya no sufro solo, sino que Cristo está de mi lado, sino que Él está conmigo. Y eso es lo que tengo yo que entender, que no importa por dónde pase. Por eso el salmista decía, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. Él está diciendo pase, o sea, que pasó por ese valle. O sea que él pasó por esa dificultad, él pasó por esa adversidad, pero no tuvo temor, sino que confió en que el Señor era su sustento. Amén. Aunque tengas que pasar por un valle oscuro, Dios va contigo. Y eso es lo que te da la fuerza para seguir adelante, para seguir avanzando. Amén. Tendemos a renunciar antes de terminar. Y déjame decir que cuán difícil es el camino del Evangelio. Ahora que va a decir, hermano, es que no coincide. Primero quiere que vengamos a la iglesia y luego nos dice que es bien difícil el Evangelio. Pues póngase de acuerdo, quiere que vengamos o mejor nos quedamos allá para no pasar dificultades. Es difícil, pero no es imposible. Y es difícil, ¿por qué? Porque si yo no tengo adversidades, no puedo ver la mano de Dios en mi vida. Si yo no tengo adversidades, no puedo ver el poder de Dios. No puedo testificar de lo que Dios me habla, de lo que Dios me dice. Porque cuando mi vida está tranquila, alguien decía en una predicación que estaba escuchando, cuando tú tienes un encuentro frontal o un choque frontal con el enemigo, quiere decir que vas en la dirección que tienes que ir. Dice, porque cuando no tienes un choque frontal con el enemigo, quiere decir que vas en la misma dirección que va él. Cuando tú vas avanzando en Dios, siempre vas a tener adversidad. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu potencial. Y aún sabes que el enemigo, el diablo, conoce más del potencial que tú tienes aún que tú mismo. Por eso Él viene y nos duerme. Por eso Él viene y nos aparta. Por eso Él viene y quiere que no busquemos a Dios. Porque Él sabe el potencial que tú tienes. Y si tú supieras el potencial que tú tienes, como persona, como hombre, como mujer, el potencial que tienen ustedes como matrimonio, como familias, seguirían adelante, seguirían hasta la meta. Pero a veces nuestro futuro es incierto y decimos, es que, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Es que yo no sé qué Dios tiene para mí, yo no sé el plan de Dios para mi vida, pero déjame decirte que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Yo lo decía el jueves en las clases de la visión y los invito a que vengan a las clases de la visión.
para que sepan de qué se trata esta iglesia. No, esta iglesia no está abierta nada más porque sí. No está abierta nada más porque hicimos un berrinche y nos peleamos con los pastores y entonces decidimos abrir una iglesia. No. Esta iglesia está abierta con un propósito. El primero, el nombre que tiene, Filadelfia, que significa amor fraternal. El propósito de esta iglesia es restablecer el núcleo familiar, sanar el núcleo familiar, porque está bien destruido. Ya el núcleo familiar, ya se perdieron los valores, ya se perdieron el respeto de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Ya no hay respeto entre los jóvenes y los adultos. Ya ahorita ya cualquier niño ya le falta el respeto a un adulto y el papá hasta se ríe de sus chistes, o el papá hasta le aplaude, lo felicita. Cuando antes me acuerdo que cuando yo a alguien más grande que yo le hablaba de tú, pellizcón, no lo veo, me bajaban el volumen. Entonces, mamá nos respeta, ¿cómo está usted, señor? Porque si llegaba, ¿cómo estás? Ya nada más veía a mi mamá que me veía de lejos. Decía, no, perdón, quiere decir, ¿cómo está usted, señor? Y me enseñaban a pedir las cosas por favor, me enseñaban a pedir permiso cuando iba a caminar. Ahora no. Ahora los de ahora, bueno, estás en su camino, muévete o quítate, déjame pasar. Ya no son de, oye, me das permiso, con permiso me dejas pasar. La otra vez estaba en una gasolinería y me estaba haciendo mi cafecito y llega un señor y me dice, ahí te va. Le digo, ¿ahí te va qué? Le digo, no se dice con permiso. Y nomás se me queda viendo, esta gente. Y ya se fue mejor para el otro lado a servirse su café. Pero digo, ¿cómo hemos perdido el respeto de esas cosas? Luego en el trabajo hacemos corajes también porque tenemos toda la madera y yo estoy peleado eternamente. Mi eterno enemigo no es el diablo. Mi eterno enemigo son los que están a las puertas de los garajes. Porque luego estoy con mi serrucho todo y nomás llegan y necesito que se quiten. Y la otra vez llegó uno y no, necesito que te quites porque voy a poner la puerta, y se fue y luego regresó. Dice, necesito que te quites. Digo, ¿por qué? Dice, porque voy a poner la puerta. Digo, por favor, o nada más porque tú dices. Y se enojó y nomás se dio la vuelta y se fue. No, voy a ser amable, voy a mover mi serrucho, lo voy a hacer a un lado. Pero eso es lo que se ha descompuesto tanto, el núcleo familiar. Ya no le enseñamos buenos principios a nuestros hijos. Por eso, ¿sabes qué? Que el evangelio busca a Dios, no tanto por ti, búscalo por tus hijos. Porque tú no quieres que tus hijos pasen lo mismo que tú has pasado. Tú no quieres que tus hijos sufran lo mismo que tú has sufrido. Amén. Si yo fui un alcohólico, no quiero que mi hija sea alcohólica. Si yo fui un pecador, no quiero que mi hija sea pecadora. Y eso fue con lo que yo siempre me regí. Desde que yo conocí al Señor, nació mi hija. Tuve muchas veces ganas de alejarme, tuve muchas veces ganas de irme, ganas de ya no estar en la iglesia, pero yo pensaba en mi hija y decía, ¿qué ejemplo voy a hacer yo para ella? Tengo que mantenerme, tengo que obedecer. Amén. Es difícil el camino del evangelio, sí. Aunque yo estoy en él, te lo digo. Se me ha hecho difícil, pero no imposible. Y es que es un camino que aunque haya dificultades, tienes paz, tienes felicidad, tienes gozo, tienes verdadera felicidad en ti. Aunque sufres, aunque de repente tú dices, ¿por qué salgo de una y entro a otra? ¿Por qué me estaba yendo bien y pensé que todo iba bien y de repente me fue mal? Pero ¿sabes qué? De repente el Espíritu Santo viene y te habla y te dice, tranquilo, confía, yo tengo todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control. Eso yo lo aprendí. Eso yo lo aprendí y dije, Señor, ¿sabes qué? Ya no me voy a preocupar. Ya no voy a tener estrés.
Tú todo lo conoces, tú todo lo sabes. Lo que yo tenga que pasar en mi vida, yo sé que tú tienes el control. Y lo estábamos leyendo la otra vez en una de las cartas de Pedro, que dice: hermanos, no os sorprendáis cuando estás pasando por el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mismo Santiago lo dice también, que tenemos que tener gozo. Santiago dice: hermanos, tened por supremo gozo. Imagínate, ya por supremo, pone la palabra supremo, como que lo tengas como algo que es una bendición para ti. Dice: tened por supremo o sumo gozo cuando paséis por diferentes pruebas. Dice diferentes, no dice nada más una. ¿Qué quiere decir eso? Que en la vida me va a ir mal de repente, me va a ir bien de repente. A veces ni siquiera es el diablo quien ocasiona las cosas, ni siquiera es Dios, es simplemente cosas que en la vida tienen que suceder. Pero a veces uno trata de demonizar todo o trata de endiosar todo. Pero no, hay cosas que simplemente suceden porque te tenían que pasar. Amén. Y eso tengo yo que entenderlo en mi vida. La felicidad verdadera no está en cuánto tú puedas tener, está en cómo está tu conciencia y cómo está tu corazón. La verdadera felicidad está en que yo puedo dormir tranquilo. Puedo dormir tan tranquilo que todos los días ando corriendo porque voy tarde al trabajo. Todos los días llego tarde. Ya hasta ya le di la llave a Carlos ya para que me quite el candado. Arregla todo lo que llego. Pero una conciencia tranquila. Por eso dice mucha gente que la mejor almohada es una conciencia tranquila. Cuando tú tienes la conciencia tranquila, mira, el mundo se puede estar cayendo a pedazos, puedes tener miles de problemas, pero cuando tienes tu conciencia tranquila, puedes dormir bien. Y a lo mejor tu esposa te va a decir: ¿cómo puedes dormir así cuando sabes que tenemos estos problemas? O el esposo o la esposa: ¿cómo puedes dormir así si sabes cómo está la situación? Pero si yo tengo una conciencia tranquila, me acuesto a dormir. A veces mi esposa y yo nos enojamos y yo llego a dormir. No tiene que quitarte el sueño, los problemas, porque van a venir. Tenemos que vivir un evangelio con los pies en la tierra. El evangelio con los pies en la tierra es que yo entiendo que los problemas van a seguir viniendo, pero sabes que a veces Dios te va a librar de que te pase algo peor. Tal vez tú puedes decir: es que me dio el COVID. ¿Y por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué Dios no hizo nada para que no me diera? Pues ve tú a saber si a lo mejor te ibas a morir con él. Pero Dios te guardó de que no murieras y solamente causar algunos estragos en ti. Porque sabes que hay cosas que Dios permite que causen estragos en nosotros, pero que no toquen nuestra alma. Porque eso lo dijo con Job. Job lo tenía todo, y Job era un hombre que buscaba a Dios todos los días, y todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos para perdón, y todos los días él se la vivía en adoración a Dios. Y de repente, de la nada, todos sus hijos dicen que estaban teniendo una fiesta, una comida en un lugar, y de repente cayó un rayo, se derrumbó todo y murieron todos sus hijos al instante. Y ni tiempo le dio de llorarnos cuando llegó alguien más. Le dijo: estábamos en el campo con tus ovejas, con tus vacas, y llegaron estos y se las llevaron y mataron a todos tus siervos y solo yo quedé. Y después apenas iba a llorar por eso, y cuando llega otro y le dice: estábamos en el campo, en los sembradíos, y llegaron estos y quemaron todo y mataron a todos tus siervos y nada más quedé yo. Y después no solamente eso, sino que también tuvo una enfermedad. Dice que era una llaga completa, desde los pies hasta la cabeza, completamente. ¿Y sabes qué actitud tomó él ante la adversidad? Lo único que hizo, dice que se rapó, se sentó en ceniza
y agarró un palo nomás para estarse rascando. Pero él dijo: el Señor me dio, el Señor me lo quitó, sea su nombre bendito. Se postró y adoró al Señor. Tuvo una conciencia tranquila. Él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Pero el Señor no le impidió. El Señor no impidió que todo ese mal le viniera. Pero ¿sabes qué sí impidió? Que su alma fuera destruida. Porque Satanás venía con todo a destruirlo. Satanás quería matarlo, quería eliminarlo. Y Dios le dijo: toca todas sus pertenencias, pero su alma no la toques. Y después le dijo: pues tiene salud, toca su cuerpo también, pero su alma no la toques. ¿Qué quiere decir? Que en el Evangelio mi alma está resguardada. No importa qué esté pasando a mi alrededor, mi alma está resguardada por el Señor. Mi alma tiene esa salvación. Amén. Que el mundo no me puede dar, que nadie te puede dar. Solamente Cristo, su sacrificio en la cruz, te puede dar salvación. Amén. Por eso, al yo venir a Jesús, Él me hace libre primeramente del alma, del corazón, de los sentimientos, y después vienen los milagros físicos. Amén. Si ponemos atención, cuando Jesús sanaba a algún enfermo, siempre hacía énfasis en que sus pecados eran sanados. Mucha gente buscaba a Jesús por el milagro, pero recibían más que un milagro, recibían perdón de pecados. Por eso cuando venían y decía Jesús: tus pecados te son perdonados, y le llevaron una vez un paralítico, y él dijo: tranquilo, tus pecados te son perdonados. Y dijeron: ¿y este quién es para perdonar pecados? Y dijo Jesús: para que vean que no nada más perdono pecados, sino que también sano, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea que el énfasis del Evangelio es que mi alma sea salva. Yo tengo que entender la importancia que tiene mi alma, el valor que tiene mi alma, y cuando yo entiendo el valor, la importancia que tiene mi alma, no renuncio, no me voy para atrás, sino que sigo adelante, porque yo sé que tengo que llegar al punto en que mi alma pueda estar delante del Señor, poderlo ver cara a cara, poder ser perdonado de todos mis pecados. Amén. Porque hay perdón de pecados. No hay ningún pecado que no te sea perdonado. Todos. Nomás dijo Jesús: la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no hay perdón. Pero dijo: todos los demás pecados son perdonados. Todos. No hay uno que no sea perdonado. Un asesinato es perdonado. Una violación es perdonada. Por eso a veces uno, o el religioso, no entiende cómo este que estuvo en la cárcel, cómo este que era así, cómo este que era así, ahora anda predicando el Evangelio. Dios lo perdonó. Por eso Él dijo: yo me compadezco de que yo me compadezco, y tengo misericordia de quien yo tengo misericordia. Porque si por mí fuera, o si por nosotros fuera, pondríamos una lista VIP ahí, una cadena, ¿no? Como en los santos, y viendo a ver: no, tú no entras, a ver, tú sí, tú vienes bien vestidito, métete. Ay, esta está bien guapa, pásale también. Oh, este se ve bien guapito, métete. Tú estás feíto, quédate acá. Yo creo que así sería si Dios nos dejara a nosotros en las manos el escoger quién es salvo, quién no es salvo. Pero Él no se fija en esas cosas. Él no solamente te salvó, Él no solamente te quiere perdonar, sino que Él también te quiere dar un propósito en la vida. Cuando tú llegas a Él, Él tiene un propósito para ti. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Tú tienes que preguntarle a Dios y Él te va a decir. El propósito, como yo siempre digo, no creas que es nada más, o al menos el propósito en esta iglesia, no creas que es nada más venir los domingos y sentarte, escuchar la palabra y ya. No, el propósito es servirle a Dios. El propósito es ver en qué área tú puedes trabajar, en qué área tú puedes servirle a Dios, en qué área Dios te puede usar. Entre nosotros hay apóstoles, hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros. Y con maestros no me refiero a maestros de la escuelita,
sino que es un maestro. ¿A qué se refiere con maestro en los ministerios? Es alguien que te enseña la palabra que hasta un bebé de 5 años la entiende. La otra vez nos estaban preguntando qué ministerio creíamos, y aún llegaron con uno y dicen, oh, yo el de maestro. ¿Y por qué crees que tienes el de maestro? Ah, pues es que doy clases allá atrás. Y así le digo, no, es que ese no es el ministerio del maestro del que se refiere, sino que se refiere a un maestro que enseña la palabra de Dios tan clarita que toda la gente la puede entender. El maestro te revela misterios que tú dices, yo nunca había visto de esa manera este versículo, yo nunca le había entendido de esta manera, pero ahora le puedo entender. Entre ustedes hay potencial, entre ustedes hay un llamado de parte de Dios. Yo, así como soy, así como estoy, sí, no importa cómo estemos, no importa cómo seamos, no importa lo que seamos, de dónde seamos también. Dios no hace acepción de personas. Él a todos nos usa. Él tiene un propósito para todos. Él no ha desechado el propósito en tu vida. A veces tú entierras tus sueños o entierras tus proyectos porque dices, no, ya estoy muy viejo para lograrlo. Yo un tiempo fui pastor de jóvenes cuando estaba en mis 20s, y después a mis 30, 34, 35, por ahí más o menos, en la iglesia en la que estábamos me dicen, ayúdanos con los jóvenes. Le digo, no, ya estoy muy viejo yo para eso. Pero cada semana era, ayúdanos con los jóvenes, ayúdanos. Hasta que le dije, ¿sabe qué? Pues voy a predicar un día, pero nada más. Yo ya estoy viejo para eso, ya mi tiempo se pasó de trabajar con jóvenes. Pero cuando estaba yo predicando y estábamos en la administración, las palabras que Dios me habló, Él me dijo, es que tú ya habías enterrado ese talento. Dice, pero ¿sabes qué? Yo lo vengo a desenterrar, porque nunca se es demasiado viejo para dejar de hacer algo para lo que Dios quiere que tú trabajes. Nunca tú des por sentado algo. Nunca tú digas, ya voy a renunciar aquí porque no puedo, por esto, por algún impedimento. No, porque tú lo vas a dejar de hacer cuando ya el Señor te lo diga, te lo pida. Amén. Yo tengo que entender que tengo potencial en el Señor. Entonces, tenemos que hacer el énfasis en que mis pecados son perdonados, porque la gente es muy dada en buscar a Dios por algo físico o material, pero Jesús enseña que lo primordial y lo más importante es el perdón de tus pecados. Por eso muchos renuncian, muchos retroceden, porque no ven el milagro físico o terrenal suceder. Aquí entre nosotros hay gente que le ha ido mal y luego le va más mal todavía. Y yo a veces digo, ya no va a querer saber nada de ti, Padre. Porque mira, apenas salió de una y ya entró en otra. Pero después digo, Señor, haznos entender que el Evangelio se trata de lo espiritual y no de lo terrenal. El Evangelio se trata de que mi alma sea salva, no de cuánto tú me puedes dar. Yo puedo estar aquí, yo puedo orar por ti 1000 veces para que Dios te dé una sanidad, pero si Él no te la quiere dar, no la vas a tener. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de servir a Dios porque no te sanó de una enfermedad? ¿Vas a dejar de servir a Dios porque no te dio prosperidad económica? ¿Vas a dejar de servir a Dios porque no te escuchó en tu angustia? ¿O vas a seguirle sirviendo y diciéndole, Señor, yo no estoy aquí porque tú me hagas un milagro? Yo estoy aquí porque entiendo quién eres tú, porque entiendo que tú eres Dios, porque entiendo que tú eres merecedor de mi adoración y de mi alabanza. Amén. Cuando tú te enfocas, de repente a veces Dios va a hacer un milagro en tu vida y ni cuenta te diste. Hasta que pasan los años y te pones a pensar y dices,
Dios obró aquí, Dios obró acá, y yo ni cuenta me di. Se me olvidó lo que le había estado pidiendo. Porque así es el Señor. Él paga bien, y no me refiero a dinero. Aunque también te puede dar dinero, ¿cómo no? Él también no quiere que estemos todo el tiempo batallando. Pero Él se encarga de todo, Él tiene cuidado de todo, amén. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y esto, la semana pasada que tuvimos el evento con el pastor Joe, utilizó esa parte, y dije, híjole, ahora a ver si no, cuando la predique yo van a pensar que le pirateé su mensaje. Pero no, ya tenía y cuando la escuché dije, mira cómo Dios me confirmó esa palabra, amén. Vamos a leer ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, amén. Dile ahí a tu vecino, dile, nosotros no somos de los que retroceden. Si de repente siente tirar la toalla, dile, nosotros no somos de los que retroceden. Si de repente se sienten tristes, afligidos, se sienten desesperados, se sienten deprimidos, nosotros no somos de los que retrocedemos, amén, para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. ¿Si ves que el evangelio se trata de tu alma? ¿Si ves que el venir a la iglesia se trata de tu alma? Se trata de salvación de tu alma, se trata de limpieza de tu alma, se trata de perdón de pecados, para que tu alma pueda ser redimida, para que tu alma pueda ser perdonada, para que puedas encontrarte con el Señor. Porque estas cosas son reales, No creas que vamos a tener justificación cuando estemos delante del Señor. No creas que si tú no obedeciste, vas a decirle, Señor, pero tú sabes que es que, mira, que esto y aquello. El Señor va a decir, no, ahí está mi palabra. Y el Señor hace conforme a su palabra. Él cumple su palabra, para lo bueno y para lo malo también. Pero a veces pensamos que para lo malo tal vez se vaya a arrepentir, pero no. Porque Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, cuando Él juraba, decía, por mi palabra, por mi nombre. Entonces yo tengo que entender que todo esto se trata de salvación de mi alma. Todo esto se trata de yo ser salvo. No se trata de otra cosa. Ten la salvación de tu alma primero, amén. Ten esa certeza de que Dios te ha perdonado. Por eso aquí dice que nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué? Porque en el 38 dice, mas el justo vivirá por fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ustedes podrán decir, ay, pastor, pero yo ya los había visto a ustedes aquí, aunque no estaban. Tal vez ustedes no se veían aquí, pero yo ya los veía aquí, porque yo los vi por fe. Y esa es la fe, la convicción de lo que no se ve, porque con mis ojos terrenales yo no veía a ninguno de ustedes aquí, pero ¿saben qué? Con mis ojos espirituales todavía me hace falta que vengan 9 más, 10 más. Allá está otra silla, allá está otra 11, digo 10, amén. Eso es la fe, que tú tienes la certeza de lo que tú estás esperando. Yo dije, Señor, estamos esperando
gente que venga. Señor, estamos esperando que la iglesia se llene. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que Dios me lo prometió y Él lo va a cumplir. Porque tengo la convicción, estoy convencido de que lo que yo vi en lo espiritual, aunque no lo vea en lo terrenal, aquí está. Por eso tú tienes que cambiar la perspectiva de cómo ves a los demás, de cómo ves a tu esposo, cómo ves a tu esposa. Es que no me echa lonche. Pero tú en la fe, vela que ya te está haciendo unos taquitos en la mañana. No, hombre, es que no hace nada por mí. Es que este hombre que me tocó es así, es asá. Pero tú velo por fe. Ya ve que ya se andan coreando por ahí. Ahorita vamos a ministrarles, porque ahorita los vamos a pasar a la consejería matrimonial. Pero tú cómo ves, ¿verdad que tú los que tienen hijos chiquitos, verdad que tú a tu hijo chiquito no dices, este va a ser un borracho, un marihuano y esto, ¿verdad que no? Tú ya lo ves visualizado. Tú vas a ser un abogado y tú vas a ser un ingeniero y tú vas a ser un doctor. ¿Por qué? Porque visualizas cosas buenas. Imagínate, Dios dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Él sí es bueno, Él nunca te ve con una perspectiva mala. Él no es, ya vino otra vez este pecador, a ver qué quiere ahora. No. El Señor, cuando se acerca a alguien, sí, dime qué necesitas. Te puedo perdonar tus pecados si tú quieres. El Señor nos ve siempre con ojos de amor. El Señor nos ve con ojos de esa visión. Cuando uno de nosotros nos acercamos a Dios, Él inmediatamente nos ve con esa visión de lo que Él puede hacer con nosotros. Y Él dice, si tú pudieras ver lo que yo veo. Por eso dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Porque lo que tú ves es muy diferente a lo que Dios ve. Tú te puedes ver como un fracaso, tú te puedes ver como una persona que no sirve para nada. Pero tú sabes cómo Dios te ve. Dios te ve como algo preciado que puede utilizar para trabajar, para su reino, para funcionar para Él. De aquí pueden salir muchos líderes, muchos pastores. De aquí pueden salir muchos músicos también. Estamos trabajando apenas en armar el grupo de alabanza. Utilizamos pistas. Pero ¿sabes qué? Algo chistoso que el Señor me ha ido enseñando. Cuando nosotros comenzamos y estaban las pistas y yo me subía y para animar, y porque yo decía, no, Señor, es que si no van a recibir en el tiempo de la adoración, mejor me subo y los animo y levanta tus manos y gloria a Dios y así, así. Y el Señor me dijo, tranquilo, porque el que va a recibir y el que no, por más, aunque tengas aquí a Gilson o cualquier grupo relevante, el que no quiere recibir no va a recibir, y el que va a recibir, aunque pongas pistas, va a recibir, porque todo tiene que ver con mi corazón. Amén. Yo tengo que aprender a adorar con música, sin música, con grupo, sin grupo, con pistas, sin pistas. ¿Por qué? Porque mi adoración va para el Rey, mi adoración va para el Señor. Amén. Para aquel que me salvó. Entonces nosotros no somos de los que retroceden. Aunque me esté yendo mal, yo no soy de los que retroceden. Aunque las cosas no estén saliendo como yo quería, yo no soy de los que retroceden. Yo voy a seguir caminando, porque cada día que tú caminas en el Señor es un día que estás más cerca de llegar a la meta. Es un día que te alejaste un poquito más de donde comenzaste, y eso ya es ganancia, sin importar si vas a la mitad, sin importar que te faltan 3/4, sin importar que apenas llevas 2-3 pasos dados, ya estás más cerca de la meta. Y lo importante no es llegar primero, sino es llegar. Me llama mucho la atención un corredor en unas olimpiadas, iba corriendo, se tropezó, se lastimó el pie
y ya se iba a salir de la competencia, y de repente un señor llegó con él, lo agarró y se lo llevó, y cuando salió le preguntaron que quién era, y dijo: yo soy su papá de él. Dice: pero es que usted no podía estar aquí. Dice: no, es que mi hijo tiene que llegar a la meta, no puede renunciar, aunque sea el último lugar. Así es Dios con nosotros. Él siempre te va a levantar, no importa qué estés pasando, no renuncies. Aunque a veces te tengas que quedar tirado en el piso un tiempo, pero Él va a venir tarde que temprano a rescatarte, a darte una mano, a ayudarte a que llegues a la meta, porque ese es el objetivo del sacrificio de Cristo. Él murió en la cruz para que yo pueda llegar a la meta. ¿Tú crees que Él me va a menospreciar después del sacrificio que Él hizo? Él no me va a menospreciar, porque si me menosprecia, está menospreciándose a Él mismo, está menospreciando su sangre. Dios no nos puede menospreciar, porque si nos menosprecia, menospreciaría todo lo que ya hizo por nosotros, y no es así. Yo tengo que entender qué tanto Dios me ama. Yo tengo que conocer su amor real en mi vida. Muchas veces no conocemos el amor de Dios. Hay veces que a ti te pasa algo malo y casi siempre lo relacionamos con pecado. Es que me pasó esto porque no busco de Dios, es que me pasó esto, y alguien, un muy querido amigo mío, que no sé si esté viendo la prédica, pero que me disculpe por usarlo de ejemplo, y lo digo con respeto, no por burla ni juicio, pero pues lamentablemente se enfermó de COVID, y estábamos hablando acerca de que es que tal vez necesito ir más a la iglesia, tal vez necesito que buscar más a Dios, por eso me enfermé. Pero no, ¿sabes qué? Que Dios no te va a obligar a buscarlo. Dios no te va a mandar algo malo para que lo busques a fuerzas. No, Él no quiere que lo busques por miedo, quiere que lo busques por amor. Él no quiere que lo busques porque te va a quemar en el infierno. Quiere que lo busques porque te quiere dar salvación y que estés en el cielo. Amén. Muchas veces nosotros utilizamos el miedo hacia la gente para que busquen a Dios, pero yo siempre lo he dicho, yo prefiero 1000 veces decirte que Dios te ama y te quiere perdonar, a decirte que Dios te va a destruir y te va a mandar al infierno. Porque yo no quiero que te acerques a Dios por miedo, quiero que te acerques a Dios por convicción, por amor, porque tú dices: cuánto Dios me ama, yo lo voy a buscar. No que, Señor, me acerco a ti porque no quiero irme al infierno. Amén. Ahora, si te acercas a Él por no quererte ir al infierno, pues también está bien. La cosa es que nuestra alma sea salva. Amén. El Evangelio se trata de que te guste o no, de que te gusten o no las palabras, tú tienes que estar ahí. O sea, de eso se trata el Evangelio. Aunque no te guste, aunque no estés de acuerdo, pero tú tienes que estar ahí. Amén. Eso pasa en las familias, ¿verdad? Que aunque tú estés en desacuerdo con tu mamá, con tu papá, no te vas, ahí te quedas. Nunca vas a dejar de ser hijo, nunca vas a dejar de ser padre. Tus hijos siempre van a ser tus hijos, aunque se porten bien, se porten mal, siempre les vas a abrir la puerta de tu casa. Para ti no hay como que la gente tal vez puede repudiar a una persona, pero sus padres nunca lo van a repudiar. Así es el amor de Dios para con nosotros. Él nunca nos va a echar fuera, porque somos sus hijos. Y muchos no entendemos ese perdón de Dios para conmigo. Por eso hay mucha gente que lleva ya un camino avanzado en el Señor y de repente, lamentablemente, cometen algún pecado, y lo que hacen, en vez de acercarse a Dios, pedirle perdón, restauración, mejor se van de la iglesia porque no soportan el hecho de que le fallaron a Dios, porque piensan que ahora Dios los va a desechar.
Y porque hay mucha gente que predica desde el púlpito que Dios desecha al que le falla y que Dios le quita los dones y los talentos al que le falla, pero no es así. Dios nunca te va a desechar, porque dice que su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que no importa qué tan malo yo sea o yo haya sido o yo esté siendo, la voluntad de Dios es que yo proceda al arrepentimiento. Amén. El Evangelio te va a pedir que estés aún cuando no quieres, aún cuando te pesa. El Evangelio te va a requerir cambios que probablemente no quieres hacer, pero que son necesarios para la salvación, son necesarios para tu beneficio. Por eso no hay quien ponga su mano, dice también en la palabra, en el arado y retroceda, porque una vez entrando en el surco tienes que salir, no puedes quedarte a medias, no puedes abandonarlo. Yo trabajé un tiempo en el campo y cuando entrábamos al surco no podíamos voltear para atrás. ¿Sabes por qué? Porque cuando volteábamos para atrás y nos dábamos cuenta que no íbamos ni a la mitad, bajábamos la intensidad del trabajo. Porque luego íbamos a todo, y tú ya sentías que casi salías del surco y te parabas y volteabas para atrás y apenas llevo un cuarto, no voy ni a la mitad. Ya cuando ibas ya bien desganado. Pero cuando tú le entrabas al surco y decías, hasta que salga, te voy a dar. Y es donde entonces nosotros avanzábamos más. Yo trabajaba con mi tío, nos tocaba en el mismo surco cortando tomate y le decía, órale, a ver quién sale más rápido. Y entrábamos, salíamos de un surco y ya nomás nos sentábamos en nuestro bote a estar viendo a todos los demás. Y llegaba la que era la encargada y, ¿qué hacen aquí? Ya acabamos el surco. Y decía, no, pues métanse a otro. No, pues es hasta que salgan los demás. Esa era la regla. O sea que no era que nosotros estábamos siendo flojos, sino que la regla era, todos salen de un surco y luego todos entran a la misma mesa que sigue y luego todos y así. Porque no te puedes meter al otro surco y luego al otro, tú tienes que ir al que te toca. Pero nosotros ahí nos quedábamos viendo. O sea, no le teníamos miedo al trabajo. Por eso tú no tienes que tenerle miedo. Es que, Señor, ya agarré el arado, ¿ahora qué voy a hacer? No te preocupes, el Señor te va a mostrar qué hacer. ¿No le dijo eso a Pablo? Le dijo, mira, vete a la casa tal, que está en tal lugar, y alguien va a llegar ahí y te va a decir qué hacer. Pablo no sabía todavía qué iba a hacer, pero tomó la decisión. Aunque estaba ciego, Pablo pudo haber renegado, pudo haber dicho, no, yo no te quiero seguir, yo no quiero hacer nada por ti, si te estoy persiguiendo, ¿cómo se te ocurre llamarme? Pero él tomó la decisión de seguir a Cristo y no sabía qué iba a hacer, y después le fue dicho, tú nada más agarra el arado y decido seguir a Cristo y Él te va a mostrar qué vas a hacer. Amén. Todos estos cambios son necesarios para nuestra vida. No abandones, porque no somos de los que retroceden. Amén. Mantente firme, mantente constante, busca el perdón de tus pecados, busca tu salvación. De eso se trata el Evangelio, de que tu alma sea salva, no de que Dios te pueda dar. Aunque Dios te da, no digo que no, pero ¿cómo es que Dios te da o cómo es la manera correcta? Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por nada estéis afanosos, basta cada día su propio mal, su propio afán. Amén. Dice, tú no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a vestir, porque de eso se preocupan los gentiles. Para nosotros ya no somos gentiles, nosotros ya somos perdonados por la sangre de Cristo. Por eso Él dice, busca primeramente el reino de los cielos, y todas esas cosas por las que se afanan los gentiles te van a ser añadidas a ti. ¿Qué quiere decir? Que dejes de preocuparte por dinero, por cosas físicas, por cosas terrenales,
y mejor busca primero el reino de los cielos y su justicia, y cuando menos te des cuenta empiezas a ser prosperado económicamente. Cuando menos te des cuenta empiezas a ver milagros terrenales en tu vida. ¿Pero por qué? Porque buscaste primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Mucha gente busca primero la añadidura. Hay veces que lo buscamos al revés. Primero quiero el milagro y luego te sirvo. Por eso hay mucha gente que dice: no, yo primero quiero cambiar, y ya que cambie busco a Dios. Pues si no buscas a Dios no vas a cambiar. Tienes que primero buscar a Dios para que pueda haber un cambio. Amén. Y bueno, póngase de pie.